Mujeres directivas. El siguiente paso a dar dentro del fútbol en Argentina. El presente trabajo consiste en ejemplificar los motivos por los que la inclusión femenina en la conformación directiva de los equipos argentinos actualmente es tan escasa. La problemática aborda la poca participación de mujeres en puestos jerárquicos en las comisiones directivas de los 24 clubes de la Superliga Argentina de Fútbol. El periodo de análisis abarca la conformación política de los equipos que participaron en el último torneo disputado en la temporada 2019-2020 y hace hincapié en la intromisión de Lucía Barbuto en la presidencia del Club Atlético Banfield, con el objetivo de difundir su voz propia. Comprender a qué se debe la poca participación femenina en los cupos claves dentro de cada comisión directiva de los 24 clubes en cuestión. Dar a conocer la voz propia de Lucía Barbuto, primera presidenta mujer de un club de fútbol de primera división por voto popular desde la creación de la AFA, Asociación del Fútbol Argentino, en 1893. ¿El hecho de ser mujer es un impedimento para ocupar un rol jerárquico dentro de la política del fútbol argentino? Resulta casi imposible hablar de una búsqueda de igualdad teniendo en cuenta las cifras en cuanto a porcentajes de puestos ocupados por unos y otras. Pero aquí, el problema central es la falta de inclusión de la voz propia, en este caso la voz femenina. ¿Qué es lo que impide que éstas lleguen a ocupar los puestos en cuestión? En cuanto al contexto histórico, en la década del 70, debido a una serie de sucesiones, existió una presidenta mujer en el club platense. Se trata de Natividad Gallego de Marcovecchio, quien asumió en Platense tras la renuncia del presidente Juan Santiago y el otro vice Salomón Feinstein. Cabe mencionar que si en esa época eras mujer, podías tomar el control de un equipo de fútbol, pero tu imagen se seguía asociando a la cocina como muestra la imagen. Es muy evidente que la presencia masculina, en la mayoría de los casos, aborda los puestos jerárquicos de presidente, vicepresidente, vicepresidente segundo, vicepresidente tercero, secretario y tesorero. Es aquí donde aparece la figura de Lucía Barbuto, quien a fines de 2018 tomó las riendas del Club Atlético Banfield y generó una revolución en cuanto a la presencia de la mujer en la presidencia de un club de primera división. Desde el momento de su asunción al mando, diversos medios periodísticos buscaron su testimonio. Fue una revolución la semana, te llamaron de todos lados. Fue una revolución, sí, me llamaron, todavía tengo mensajes sin contestar que voy a ir contestando uno por uno, pero sí hicimos mucho ruido. ¿Sentís que estás abriendo una puerta también, sentando un precedente que puede ayudar a todo el género? Seguramente, esperamos que sí. En Banfield somos pioneros, estamos dando el primer paso, pero estoy convencida de que se van a sumar muchas mujeres. El rol que ocupa actualmente Barbuto puede ser ejemplificador para abrir las puertas a que más mujeres se incluyan en la política de los clubes en el país. Lucía, mediante su testimonio, debe ser la voz de las que no tienen voz. Puede llevar adelante, y lo está haciendo, con una autoridad representativa desde su puesto, la ejecución de la categoría de etos de Ruth Amosi, imponiendo una voz propia cuando emite enunciados. Amosi toma la noción de etos establecida por Aristóteles, la cual consiste en la autoridad exterior de la que goza el locutor, siendo un portavoz autorizado sobre el grupo que representa. ¿Cuánto sigue siendo un deporte de hombres y la mujer mira desde afuera? Muchísimo menos que hace unos años. Todavía falta avanzar muchísimo, pero creo que yo sea presidenta es un paso enorme. Al hablar de construcción de discurso, nos adentramos al uso de la lengua en forma de enunciados. Sobre esto, Mijail Bakhtin hace referencia a la categoría de esferas de la actividad humana en la que los enunciados reflejan las condiciones específicas y el objeto de cada una de ellas por su composición o estructuración. Es así que cada esfera del uso de la lengua elabora sus tipos relativamente estables de enunciados a los que se denominan géneros discursivos. Todas las esferas requieren del uso de la lengua, existen muchas formas de eso como enunciados. Podemos colocar estos enunciados de Lucía Barbuto en la esfera política, ya que ocupa el cargo de presidenta de Banfield. Cada esfera indica la prefiguración de un destinatario, haciendo que el escritor o hablante tome decisiones respecto al contenido a difundir teniendo en cuenta el estilo y su composición. Para el autor, cualquier palabra existe para el hablante en tres aspectos: como palabra neutra de la lengua, que no pertenece a nadie; como palabra ajena, llena de ecos de los enunciados que pertenecen a otros; y finalmente como mi palabra.
Yo creo que me tienen que juzgar después por mi gestión y no por mi género. Y creo que hay varones súper feministas, como también hay mujeres machistas. Pero es como decís vos, generalizar siempre es malo. Hay que evaluar cada uno por lo que es como persona y no por su género, ni por su ideología, ni por su equipo, ni por ninguno de esos calificativos. Los enunciados que ella va expresando se pueden analizar desde la perspectiva de Oswald Ducrot, quien afirma que el valor lingüístico de nuestras frases ya es retórico, y que éstas consisten en transformar las cosas en justificaciones de nuestras necesidades, deseos o intenciones. Ducrot busca mostrar que el autor de un enunciado nunca se expresa directamente, sino que éste lo coloca en el enunciado un cierto número de personajes. Por tal motivo, emplea la categoría polifónica de la enunciación, en la que en un mismo enunciado hay varias funciones diferentes empleadas por el sujeto hablante. Por un lado, se encuentra el sujeto empírico, el cual es el productor del enunciado. Se puede decir que todos nuestros discursos son repeticiones, pero en este caso, la figura de la presidenta es representada como tal o como Lucía Barbuto. Dentro de la entrevista habla como ambas. Por otro lado está el rol del locutor, que es la persona a la que se le atribuye la responsabilidad de la enunciación en el enunciado mismo. Se puede ver sus marcas, en este caso Lucía se refiere a ella como primera persona. Utiliza diversos pronombres como yo, mi, me. Y por último, se encuentra el enunciador, ya que todo enunciado presenta un cierto número de puntos de vista sobre las situaciones de lo que se habla. El autor llama a los orígenes de esos puntos de vista enunciadores. Estas opiniones se pueden abordar teniendo en cuenta a la teoría de los efectos discursivos en el interdiscurso. Una de sus exponentes es Jacqueline Autier-Rebus. La autora hace referencia a las concepciones de heterogeneidad enunciativa que advierte la inscripción de otros sujetos en el hilo del discurso que postula. En cuanto a esto, Barbuto menciona sus puntos de vista asemejándolos continuamente a su equipo de trabajo. La presencia de esos otros en el discurso genera que aborde la categoría de una heterogeneidad constitutiva del sujeto y su discurso. Esta se puede describir desde la heterogeneidad marcada, la cual en el discurso altera la unicidad aparente del hilo ya que inscribe al otro. En ella, las distinciones operadas por las formas marcadas provienen de una relación de uno al otro, es decir, se convierten en una pluralidad. Estas formas representan una negociación con las formas de la heterogeneidad constitutiva, ya que la representación de la enunciación es constitutiva debido al acto individual de apropiación que introduce al hablante en su habla. Las formas de la heterogeneidad marcada refuerzan la noción de ese sujeto denominado yo, mediante una especificación de identidad, dándole cuerpo al discurso y figura al sujeto enunciador, por la posición y actividad metalingüística que ponen en escena. En este caso, la figura de Lucía Barbuto representa la noción de sujeto enunciador, como decía Ducrot, dando a conocer su voz propia. Teniendo en cuenta el contexto comunicacional que se puede observar en la entrevista periodística, en esta se establece una relación diádica entre Lucía Barbuto en el rol de un yo y el entrevistador Sebastián Fest en el rol de un tú. Sobre esta categoría del yo-tú, para Emil Benveniste, cada locutor tiene la posibilidad de tomar a la lengua y designarse a sí mismo como un yo, debido a que el lenguaje propone en cierto modo formas vacías que cada locutor en ejercicio de discurso se apropia y que refiere a su persona, definiendo al mismo tiempo a él mismo como yo y a una pareja como tú. La presencia del tú en este caso es clave para que el yo, que sería Lucía, pueda expresar sus ideas en el espacio concedido por el medio periodístico. Al hablar del espacio en donde se realizó la entrevista, se hace referencia a la escena donde ocurrió la enunciación entre entrevistada y entrevistador. Este aspecto se puede analizar desde la teoría de Dominique Mainguenot, ya que el autor dentro de su análisis clasifica la escena en tres categorías: englobante, genérica y escenografía. En este caso, la categoría englobante hace mención al tipo de discurso que se da en el enunciado. Aquí se lo puede tomar como un discurso político. En cuanto a la categoría genérica, se observa que el género discursivo se adapta al de una entrevista que puede ser reproducida en diferentes reproductores multimedia, mientras que la categoría de escenografía se da en una sala de redacción del diario, asemejándose a un escenario televisivo en donde se da una distribución de roles en el estudio. Lucía Barbuto en el rol de entrevistada como un yo y Sebastián Fetz en el rol de entrevistador como un tú.
y espero que dentro de unos años que una mujer llegue a la presidencia sea una noticia A lo más. largo del trabajo se desarrollaron diversos aspectos que fueron mostrando la diferenciación que existe entre los roles que ocupan en las dirigencias de los clubes tanto hombres como mujeres. Si bien la brecha es muy amplia, teniendo en cuenta el testimonio de Lucía Barbuto, pareciera que el contexto de su llegada a la presidencia se dio por el empoderamiento feminista que existe actualmente. Este antecedente abrirá el camino para que las inclusiones en política cambien a futuro dentro del fútbol argentino, o simplemente será una utopía pensar en que más mujeres tomen las riendas dirigenciales de los clubes. La voz propia de Lucía en la entrevista del canciller intenta responder esta cuestión. Me gustaría pensar que sí, pero la verdad es que estoy convencida de que mi llegada a la presidencia se dio básicamente por un escenario de feminismo empoderado. Es evidente, o debería de serlo, que las mujeres podemos ocupar los mismos espacios que los hombres y que nos corresponde por derecho, pero en otro momento no hubiera sido posible. Si bien avanzamos mucho, todavía nos falta para tener una sociedad más justa y más igualitaria.